Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de la justicia, pero de la justicia de Dios. En la palabra de Dios, la justicia no significa lo mismo que justicia humana. Y es importante el tema por cuanto la misma palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33 nos llama a buscar no solamente el reino de Dios, sino también su justicia. ¿Para qué? Para que tengamos vidas plenas, abundantes, bendecidas y en victoria. ¿En qué se diferencia la justicia de Dios con respecto a la justicia humana? En primer lugar, porque la justicia humana es igualitaria, de acuerdo a criterios que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de ruina, como dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Sin embargo, la justicia de Dios tiene que ver, en primer lugar, con la equidad. No con la igualdad. La equidad significa que a cada uno se le da según su necesidad, según su capacidad, según su productividad. Y esto nos lo enseña la palabra en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 23, en la parábola de los talentos. Por el otro lado, uno de los fundamentos del trono de Dios es la equidad. Por el otro lado, también la equidad implica la necesidad de la diligencia. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 4 nos recuerda que la mano del negligente empobrece, mientras que la mano del diligente prospera. También la justicia de Dios tiene que ver con la rectitud y la virtud desde el punto de vista de Dios, y principalmente la justicia de Dios tiene que ver con nuestra salvación, con un tema absolutamente espiritual, con un tema de rendimiento de nuestras vidas al señorío de Cristo. La palabra de Dios dice que cuando estamos en Cristo somos hechos la justicia de Dios en Él, y su justicia es aplicable a cada uno de nosotros en primer lugar porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. La justicia de Dios demandaba que la paga del pecado fuera la muerte, y Cristo vino a morir el justo por el injusto, para que la justicia de Dios fuera hecha en nosotros, de tal manera que la justicia tiene que ver con el amor, porque Jesús fue enviado por el Padre por amor a cada uno de nosotros, los que seríamos salvos, de tal manera que un punto fundamental de la justicia, además de la justicia de Dios, además de la equidad, es el amor. En cuarto lugar, la justicia de Dios tiene que ver con aquellas cosas que nos dirigen a la prosperidad en todos los ámbitos de la vida, el espiritual, el emocional y el material. Hoy en un mundo que está dominado por la codicia, el concepto de prosperidad es prosperidad económica. Sin embargo, el concepto de prosperidad en la palabra de Dios, y recordemos que la palabra de Dios no se adapta a la cultura, sino la cultura debería adaptarse a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la palabra prosperidad significa un bienestar, primero que nada, un bienestar interno, un estar en paz con Dios, estar en paz con los demás y estar en paz consigo mismo, de tal manera que sea un estado que nos lleve o que nos dirija a que todas las cosas nos vayan bien en la vida. Y finalmente también la justicia de Dios tiene que ver con la aplicación de la regla de oro. En Mateo capítulo 7, versículo 12, la palabra de Dios dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso tiene dos vertientes. En primer lugar, hacer a los demás lo que nosotros quisiéramos que ellos hagan con nosotros, sembrar en ellos lo que nosotros quisiéramos cosechar de ellos. Y en segundo lugar, no hacer a los demás lo que no quisiéramos que ellos nos hicieran a nosotros, de tal manera
que la justicia de Dios va más allá, como podemos ver por todo lo que hemos mencionado, la equidad, la diligencia, la rectitud y la virtud, el amor, las cosas que nos dirigen a estar en un estado de bienestar que deriva en que todas las cosas nos hagan bien. Vemos que entonces la justicia de Dios va más allá de las reglas, de las leyes, de las normas, y mucho más allá de las leyes, las reglas y las normas humanas. Es un asunto que sale profundamente del corazón de cada persona y que se va conformando cada vez más en nosotros en la medida en la que vamos siendo transformados por el Espíritu Santo en el carácter de Cristo. Hay muchos pasajes que se refieren a esa transformación del corazón. En primer lugar, 2 Corintios 3:18, que el Espíritu Santo nos va transformando de día en día en la imagen de Cristo. Por el otro lado, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien, es decir, para bien de aquellos que amamos a Dios, es decir, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en cada uno de nosotros. Y la palabra también en Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos habla de que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y Proverbios 23:7 nos recuerda que conforme nosotros pensamos de sí mismos en nuestro corazón, así vamos a vivir. De tal manera que vivir en la justicia de Dios es un asunto del corazón, es un asunto de la transformación de nuestro corazón, de un corazón egoísta a un corazón conforme al corazón de Dios, un proceso en el que vamos caminando y viviendo cada día, pero un proceso que no debe ser automático, sino es un proceso que debe ser enfocado, un proceso que debe ser un proceso de decisiones, un proceso que debe ser un proceso constante, un proceso que enfoquemos con responsabilidad, que si bien es cierto, la mayor parte del trabajo lo hace el Espíritu Santo en nosotros, también la palabra de Dios nos dice que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y cómo colaboramos con Dios? En el trabajo de que nuestro corazón vaya siendo transformado y conformado conforme a la justicia de Él, es negándonos a nosotros mismos, negando todo lo que se refiere al egoísmo, al egocentrismo, todos aquellos caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. El propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros no es que vivamos nuestra propia voluntad, sino que vivamos la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para que nuestra vida sea una vida abundante, una vida plena, una vida en victoria. Pero ello implica la necesidad de que nosotros renunciemos a nuestros propios caminos y nos involucremos de lleno en caminar los caminos del Señor, que nos son enseñados por su palabra, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino, y que nos son guiados también por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Por un lado, y por el otro lado, no podemos vivir la justicia de Dios sin que antes recibamos su justicia a través del perdón de pecados que viene por el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas. El proceso comienza con ser salvos, y la palabra de Dios nos dice que somos salvos cuando invocamos el nombre del Señor, cuando creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, es decir, a quien le vamos a entregar el control de nuestras vidas a partir de ese momento, para que nos guíe hacia esa justicia plena de Dios que es en Cristo Jesús. Así que un propósito para el año que está por comenzar es buscar
cada día más la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas nos van a venir por añadidura. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor será nuestro pastor y nada nos faltará, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, nos guiará a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo nos cuidará, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él nos dará la victoria frente a nuestros enemigos. Además de ello, nos ungirá, nos llenará de gozo, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y finalmente en la eternidad moraremos con Él por toda la eternidad. Así que busquemos el reino de Dios y su justicia, si no somos salvos, iniciando con el camino de la salvación, y si ya somos salvos, buscando cada día más la dirección de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para todas las cosas que hagamos, porque la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22 y 23, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice que todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de la obediencia a la palabra de Dios, nos es contado como pecado, y el pecado estorba que nosotros alcancemos la gracia de Dios y que vivamos la gracia de Dios y que manifestemos la gracia de Dios y la justicia de Dios. Así que un propósito para el año entrante firme en nuestro corazón debería ser buscar cada día más el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que deseamos en nuestro corazón nos serán añadidas, porque la palabra también dice que si nosotros nos deleitamos en Él, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Enfoquémonos en el propósito de Dios para nuestras vidas en el 2025, y seguramente, no importando lo que pueda suceder en el mundo a nuestro alrededor, usted y yo estaremos bien, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Él, y aparte de ello, Él vino para deshacer todas las obras del diablo. Así que necesitamos enfocarnos el año en ese propósito, que no sea solamente un deseo o una intención, sino que se convierta en una meta, en un objetivo, en un plan, en un propósito firme para alcanzar el reino de Dios y su justicia en una mayor medida, y que todas las cosas nos sean dadas por añadidura. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra del día de hoy. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana estamos compartiendo otras perlas de la palabra. Bendiciones, un abrazo y gracias por conectarse.